Hola, hola, bienvenidos. Mi nombre es la doctora Josiana Piña, cardiólogo clínico egresado de la Universidad de los Andes, perteneciente al Instituto de Investigaciones Cardiovasculares del Hospital Universitario de los Andes, Mérida, Venezuela. Quiero dar un agradecimiento a los integrantes de ACUEN Valera, igualmente a la gente de PERSOCEM y CEPEN por la invitación y por esta iniciativa. Hablaremos un poco hoy sobre un tema muy importante a nivel cardiovascular, como lo es el riesgo de arritmias ventriculares asociadas al tratamiento con cloroquina e hidroxicloroquina para pacientes con COVID-19. Como sabemos, el COVID-19 es una emergencia de salud pública y de preocupación internacional. Esto debido a que conlleva una alta morbilidad a nivel mundial. Hasta ahora ha afectado más de 3.5 millones de casos a nivel mundial y más de 244.400 muertes desde que comenzó la pandemia en diciembre de 2019. Hasta los momentos no se ha creado una vacuna o algún medicamento aprobado para prevenir y tratar el COVID-19. Sin embargo, de manera diaria o diariamente se han intentado aplicar algunas estrategias para combatir dicha enfermedad. Los casos graves del total de los infectados por COVID-19 se han descrito que abarcan un 15% aproximadamente. Esto generalmente asociado a pacientes que tienen comorbilidades como hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, obesidad, edad avanzada, entre otros. Son los pacientes pues, que generalmente tienen mayor riesgo de complicaciones. Es conocido que factores de riesgo identificables como el sexo masculino, la edad avanzada, generalmente mayor a 65 años, la presencia de diabetes, los pacientes con hipertensión, obesidad, además con una cardiopatía establecida o una enfermedad cardiovascular ya conocida y la enfermedad cerebrovascular, son pacientes que son incluidos en un grupo de riesgo vulnerable o más vulnerable a presentar complicaciones. Por lo tanto, este grupo de pacientes conlleva a un mayor índice de mortalidad intrahospitalaria. Además de la lesión cardíaca que puede provocar el virus directamente, el COVID-19, también se ha descrito una serie de complicaciones tromboembólicas arteriales y venosas, como los síndromes coronarios agudos o el tromboembolismo venoso. Además, también se ha descrito que una de las complicaciones más temidas a nivel cardiovascular es la miocarditis, presentada en grupos de pacientes ya conocidos con alguna cardiopatía estructural establecida o directamente como una complicación del COVID-19. Además, un punto muy importante a conocer son las arritmias o la gran gama de arritmias que presentan los pacientes con COVID-19, que en realidad están asociados principalmente al efecto proarrítmico por el tratamiento dirigido a combatir dicha enfermedad, que es lo que vamos a discutir un poquito el día de hoy. Generalmente las estrategias que han surgido para combatir esta enfermedad del COVID-19 se trata de medicamentos o la asociación de medicamentos que tengan un efecto sinérgico y que quizás tengan algún efecto viriricida contra el COVID-19. Dentro de estos, o a pesar de que estos tratamientos no tienen como tal una indicación clara, una efectividad clínica o in vivo, se han seguido utilizando o estudiando un grupo de estrategias en las que se incluye el uso de medicamentos como la hidroxicloroquina o la cloroquina, inhibidores de la proteasa como el lopinavir, por ejemplo, otro grupo de medicamentos como la citromicina, que es un antibiótico macrólido, igualmente, o en casos específicos, el interferón, entre otras estrategias que han surgido pues, de manera más novedosa. Hablemos un poco de la cloroquina y la hidroxicloroquina. Como sabemos, estos medicamentos han sido ampliamente utilizados para combatir enfermedades como la malaria o el paludismo, y también otro grupo de pacientes que sufren enfermedades reumatológicas, entre ellas pacientes que cursan con lupus eritematoso sistémico y artritis reumatoide.
Sin embargo, in vitro, durante este periodo, esta pandemia, se ha demostrado que estos medicamentos tienen cierto efecto viridicida contra el COVID-19. Es importante conocer que dentro de la fisiopatología del COVID-19, el virus necesita de un pH ácido. Entonces, el pH bajo del lisosoma y de los endosomas a nivel celular es lo que permite la replicación viral y la liberación del material genético dentro de la célula. Igualmente, estos virus utilizan el anclaje o la glicosilación de las proteínas para introducirse en la célula. Entonces, ¿qué hacen estos medicamentos? Principalmente la cloroquina y la hidroxicloroquina, su mecanismo de acción viridicida, se describe porque aumentan el pH tanto lisosomal como de los endosomas, lo que interfiere con la replicación viral. Un segundo mecanismo que se ha descrito como mecanismo de acción de estos medicamentos es interferir con la glicosilación de las proteínas, incluidas las proteínas que envuelven el virus. Por lo tanto, se va a describir se va a interferir con el ensamblaje del virus a la célula. Estos dos mecanismos son los cruciales para interferir con la replicación viral. De ahí pues la importancia de la utilización de dichos medicamentos. Por otra parte, los autores o los investigadores han descrito cierto efecto inmunomodulador de dichos medicamentos y por lo tanto por eso se siguen utilizando. Por otra parte, es importante conocer que la hidroxicloroquina y la cloroquina se ha intentado asociar con medicamentos como la acitromicina, que es un antibiótico macrólido que inhibe la citocromo P3A4 y que se ha descrito que tiene cierto efecto inmunomodulador. Quizás por eso, pues la combinación de ambos medicamentos. En vista del mecanismo de acción, pues se han intentado analizar, tanto in vitro principalmente, el efecto de la cloroquina o su efectividad en la inhibición de la replicación viral, como lo hicieron estos investigadores en este estudio, donde demostraron que con una dosificación estándar de la cloroquina se puede detener la replicación viral a nivel celular, en comparación incluso a otros tipos de medicamentos. Ellos describen, estos autores, que el mecanismo principal de acción entonces es aumentar el pH lisosomal y endosomal, así como interferir con la glicosilación de las proteínas. El estudio piloto, sobre la base de la cual han surgido el resto de investigaciones para estudiar estos medicamentos y su eficacia en pacientes con COVID-19, se trata de un estudio francés que incluyó 26 pacientes que fueron tratados con hidroxicloroquina y también con acitromicina y 16 pacientes controles que no recibieron dichos medicamentos. En estos pacientes, el punto final primario fue evaluar la negatividad de la prueba nasofaringea por PCR al 6º día del seguimiento. Ellos observaron, como podemos ver acá en esta gráfica, que el porcentaje de pacientes con pruebas negativas al día número 6 de seguimiento fue de un 70% de los pacientes que recibieron tratamiento con hidroxicloroquina en comparación a los pacientes controles que no recibieron dicho medicamento, en cual la prueba negativa fue solo en un 12.5%. Adicionalmente, ellos evaluaron la asociación de la hidroxicloroquina con la acitromicina y lo compararon con el grupo control y con el grupo que solamente recibió hidroxicloroquina. Podemos observar entonces que a partir del día 3 hubo una disminución o una negativización de las pruebas PCR, encontrando el 100% de las pruebas negativas al 6º día de seguimiento de los pacientes que recibieron la combinación de hidroxicloroquina con acitromicina, en comparación a un 57% de los pacientes que recibieron hidroxicloroquina sola y el 12.5% de los pacientes controles, que no recibieron ninguno de los medicamentos. Por lo tanto, estos autores concluyen que estos medicamentos, bien sean solos o combinados, pudieran ser una terapia efectiva contra el COVID-19. Sin embargo, este estudio tiene ciertas limitaciones. Un pequeño número de muestras, pocos pacientes, en realidad, incluso durante el seguimiento, 6 de los pacientes que recibieron hidroxicloroquina se perdieron del seguimiento,
Además, no se conoce con exactitud los días del inicio de los síntomas una vez que inició la terapia para estos pacientes, y por lo tanto estos resultados no se podrían extrapolar al resto de la población o al resto de los infectados por COVID-19. Sin embargo, no todos los estudios que se han realizado apoyan la teoría de este tratamiento. En vista de que queremos evaluar la efectividad de dicha combinación o de dicho tratamiento, por ejemplo con hidroxicloroquina, han surgido otros estudios como este, que fue un estudio piloto que se realizó en Shanghái, que incluyó 30 pacientes con diagnóstico de COVID-19 que no habían recibido tratamiento previo. Ellos quisieron evaluar la tasa de conversión a negativo por las pruebas nasofaringeas a los 7 días de iniciar la terapia. Y aleatorizaron a los pacientes a recibir hidroxicloroquina 400 miligramos una vez al día por 5 días y más tratamiento convencional comparado con el grupo control que solamente recibió tratamiento convencional. Ellos no especifican dicho tratamiento, ¿no? Evaluaron y encontraron como resultados que el 86% de los pacientes que recibieron hidroxicloroquina fueron negativos. Sin embargo, 93% de los pacientes del grupo control, o sea, los que no recibieron hidroxicloroquina, también fueron negativos. Estos resultados son diferentes al estudio piloto o al primer estudio que probó la hidroxicloroquina en pacientes con COVID-19, dando resultados contradictorios. Además, es importante acotar que los pacientes que recibieron hidroxicloroquina, el promedio de días de hospitalización fue de 4 días en comparación a los pacientes del grupo control, quienes solamente permanecieron de manera intrahospitalaria o hospitalizados 2 días solamente. Estos resultados pues quizás ponen en duda la eficacia de dicho tratamiento. Sin embargo, en la búsqueda de la dosis exacta de estos medicamentos para tratar el COVID-19 han surgido otros estudios, por ejemplo, el presente, publicado igualmente en el mes de abril, fue en una población de Brasil, en lo que se intentó comparar la efectividad de las dosis altas versus las dosis bajas de cloroquina disfosfato como una terapia para pacientes hospitalizados de manera severa y complicados por COVID-19. Se aleatorizaron 81 pacientes, de los cuales 40 fueron aleatorizados para recibir dosis bajas de cloroquina, es decir, 400 miligramos 2 veces al día el primer día, y luego una dosis de 400 miligramos una vez al día, solamente por 4 días consecutivos. Versus el grupo que recibió altas dosis de cloroquina, definida esta como 600 miligramos 2 veces al día durante 10 días consecutivos. Los puntos primarios en este grupo de pacientes, el punto primario a evaluar fue la tasa de letalidad en el día 13 de seguimiento. Aquí podemos observar, cuando se analizaron todos los pacientes, cómo el porcentaje o la tasa de letalidad en pacientes que recibió dosis altas de cloroquina fue de un 39%, en comparación a un porcentaje más bajo de los pacientes que recibieron dosis bajas de cloroquina disfosfato. Igualmente, cuando se analizaron los pacientes que estaban más gravemente enfermos, igualmente el porcentaje de letalidad fue mayor en los pacientes que recibieron dosis alta de cloroquina. Ellos describen que un 39% de los pacientes que recibieron dosis alta de cloroquina se comparó con las dosis, con el 15% solamente de letalidad que presentaron los pacientes con dosis baja de cloroquina fosfato al día 13 de la evaluación. Por otra parte, se evaluaron también características clínicas, paraclínicas, así como electrocardiográficas en este grupo de pacientes, encontrando que se observó la prolongación del intervalo QT en el electro en el 18% de los pacientes que recibieron dosis altas de cloroquina versus solamente el 11% que recibieron dosis bajas de dicho medicamento. Lo que pues nos da un llamado de alerta en cuanto a una de las complicaciones de dicho medicamento. Ellos concluyen, este grupo de investigación concluye que las dosis altas de cloroquina no son
seguras o no deberían sugerirse o indicarse en pacientes que están gravemente enfermos por COVID-19. Claro, estos resultados no se pueden extrapolar a toda la población infectada por COVID-19, sobre todo en los casos levemente sintomáticos o no complicados. Por otra parte, surgen investigaciones o artículos que no apoyan mucho la teoría de esta terapia o el inicio de esta terapia médica. Por ejemplo, este artículo publicado por John Michael Molina, en presente año igualmente, titulado La no evidencia del aclaramiento rápido antiviral con la combinación de hidroxicloroquina y acitromicina por la infección de COVID-19. Este artículo surge porque llama la atención en el primer estudio nombrado y realizado en Francia, en el que los beneficios de la hidroxicloroquina fueron obvios en comparación a los pacientes del grupo control. Ellos pues querían representar quizás la misma terapia médica y durante casi el mismo tiempo de seguimiento a veces obtenían los mismos resultados. Ellos obtuvieron o trataron a 11 pacientes infectados por COVID-19 que tenían ciertas comorbilidades asociadas, por ejemplo, obesidad, hipertensión, pacientes que incluso tenían la presencia de cáncer de órgano sólido, cáncer hematológico y 2 pacientes con HIV, de los cuales 7 eran hombres y 4 eran mujeres, que hicieron replicar o repetir dicho tratamiento. Ellos trataron a los pacientes con hidroxicloroquina 600 miligramos por 10 días y la citromicina 500 miligramos el primer día y luego una dosis de 250 miligramos hasta 5 días. Los principales resultados que ellos obtuvieron fue un paciente falleció durante el seguimiento, 2 tuvieron una evolución muy tórpida que incluso ameritaron cuidados en unidad de cuidados intensivos, en UCI. 1 prolongó el QT de un valor basal de 405 milisegundos a 470 milisegundos con la combinación de la hidroxicloroquina con la citromicina. Y algo que nos llama mucho la atención en este estudio es que al día 6 del seguimiento se realizó la prueba nasofaríngea de PCR control y encontraron que 8 de 10 pacientes presentaban la prueba positiva. Por lo tanto, estos resultados pues, son totalmente contradictorios al primer estudio piloto. Por lo que hay que tener o realizar mayores seguimientos o estudios in vivo y aleatorizados para ver realmente cuál es el beneficio eficaz de dicha terapia. Nos llama la atención entonces que en los últimos 2 estudios que acabo de nombrar existe una complicación en común, que es la prolongación del intervalo QT en el ELE. Por lo tanto, se ha descrito, incluso ya es conocido, que la cloroquina, la hidroxicloroquina y la citromicina son medicamentos que tienden a prolongar el intervalo QT en el ELE, lo que nos generaría pues, una gran preocupación en cuanto al uso de dicha terapia para pacientes con COVID-19. Además de estos efectos eléctricos o a nivel electrocardiográfico, se ha descrito, según algunos artículos, que el inicio precoz de la terapia con hidroxicloroquina y acitromicina, solos o combinados, en pacientes levemente sintomáticos, pudiera llevar a una respuesta inmunitaria deficiente o incluso ausente, lo que conllevaría a que estos pacientes presenten incluso un riesgo más adelante de contraer incluso la enfermedad y evitar esa respuesta al bloqueo viral, que con las estrategias diferentes que se están utilizando, pues pudiéramos obtener. Entonces es importante acotar que los pacientes levemente sintomáticos o asintomáticos no deberían ser tratados con dicha terapia, como le digo, porque pudiera provocar una respuesta inmunitaria débil o ausente. Bueno, en vista de que no existe algún estudio como tal que nos explique la relación o el riesgo de padecer tosada de Points o alguna arritmia maligna secundaria a la prolongación del QT, ha surgido este estudio que quiso evaluar como tal cuál es la relación que existe de dicho tratamiento y el riesgo de presentar tosada de Points, que es una taquicardia ventricular potencialmente letal,
asociada a dicho medicamento. Ellos estudiaron a 84 pacientes consecutivos con diagnóstico de COVID-19 que eran hospitalizados, que estaban hospitalizados. Ellos se le hizo un seguimiento aproximadamente de 4.3 días y evaluaron pues, resultados tanto clínicos, electrocardiográficos y paraclínicos. Durante el seguimiento de estos pacientes se observaron que 4 de ellos fallecieron, ninguno por complicación arrítmica, en ninguno se registró ni tosada de Poinz, ni fibrilación ventricular, ni taquicardia ventricular. Además, se observó un hallazgo muy importante que es la prolongación del QT. En promedio, se prolongó el QT durante el seguimiento de 435 milisegundos a un promedio de 463 milisegundos. Sin embargo, llama la atención, aparte de esta prolongación basal del QT, que hasta el 11% de los pacientes que recibió dicha terapia combinada prolongaron el QT severamente, es decir, a más de 500 milisegundos. En el análisis multivariable, se pudo observar que la insuficiencia renal aguda fue un factor o un predictor significativo de la prolongación del QT corregido. Es decir, aquellos pacientes que presentan como complicación aguda, la cual es muy frecuente, la insuficiencia renal, tienen mayor riesgo de prolongar el QT de manera severa. Por otra parte, el QT basal de los pacientes que ingresaron con un valor de 460 milisegundos no se asoció como un valor predictivo de la prolongación del QT. Este grupo de investigación concluye entonces que existe un riesgo importante de prolongar el QT con la terapia combinada de hidroxicloroquina más acitromicina en pacientes hospitalizados por COVID-19, lo que nos tiene que llamar la atención y además ellos sugieren que debe hacerse un seguimiento estrecho de los valores de dicho intervalo para prevenir arritmias malignas. Todo este riesgo de las arritmias, como la tosada de Poinz secundaria o la prolongación del QT, nos debe llamar la atención y pues obviamente se va a presentar si se usa de manera indiscriminada estos fármacos sin se toman medidas preventivas. Finalmente, el intervalo QT en el electro ha sido utilizado desde hace mucho tiempo como un indicador de riesgo de presentar tosada de Poinz o taquicardia ventricular. Sin embargo, esta relación no es de manera lineal o uniforme, o sea, no es una función lineal. Y además que no todos los fármacos que prolongan el QT se ha descrito que aumentan el riesgo de mortalidad por arritmia. Sin embargo, sigue siendo una medida importante en la seguridad del uso de estos medicamentos que prolongan el QT, por lo tanto hay que tenerlo muy en cuenta. Es importante también acotar que no todos los fármacos que se utilicen, o en este caso la hidroxicloroquina con la citromicina, nos vamos a limitar para el uso como terapia para el COVID-19 por el riesgo de las arritmias. Generalmente hay ciertos factores mitigantes que son publicados por el Colegio Americano de Cardiología, que nos motivan un poquito a utilizar esta terapia. Estos factores mitigantes son, generalmente la duración de los medicamentos para la infección por COVID-19 es corta. Se ha descrito que el periodo de tratamiento varía entre 5 a 10 días. Por lo tanto, la exposición a dichos medicamentos no es tan larga. Por eso, pues, nos estaríamos ciertamente, en cierto grado, protegidos debido a que el tratamiento no es a largo plazo. Ahora, ciertamente, el uso de estos medicamentos podría conllevar a un aumento en el porcentaje de mortalidad por arritmia. Sin embargo, ese porcentaje o la magnitud de ese porcentaje de muerte va a ser significativamente menor que el beneficio ofrecido por la terapia. Y por último, es importante reconocer los grandes beneficios potenciales que se obtienen al acelerar la eliminación viral del COVID-19. Siempre va a ser beneficioso que en el paciente se bloquee la replicación viral y que obviamente eliminemos el virus a nivel interno. Indudablemente se han descrito factores de riesgo también que aumentan la probabilidad de prolongar el QT en este grupo de pacientes que reciben tratamiento con fármacos que prolongan el QT.
Tilde y colaboradores, en un intento de identificar estos factores, han creado y validado un sistema o un puntaje de riesgo, identificaron los principales factores que están relacionados con la prolongación del QT en pacientes que usan fármacos que prolongan el mismo, y han asignado puntaje a cada uno de ellos. Entre ellos, es importante reconocer que la edad mayor a 68 años es un factor de riesgo importante. Igual, el sexo femenino, el uso de diuréticos de asa, como la furosemida, un valor sérico de potasio menor a 3.5 miliequivalentes litro, que durante el ingreso o el inicio de la terapia el paciente curse con un QT corregido mayor o igual a 450 milisegundos, que presente un infarto agudo de miocardio, que use 2 drogas o más que prolonguen el QT, que se encuentre en un estado de sepsis o en falla cardíaca, o que tenga una droga que prolongue el QT. Este score tiene un máximo puntaje de 21 puntos y a su vez se ha clasificado en 3 niveles de riesgo para la prolongación del QT asociado a estos fármacos, como lo es: bajo riesgo aquellos pacientes que tengan un puntaje de 6 o menos puntos; riesgo moderado, pacientes que cumplan con 7 o 10 puntos; y un alto riesgo de tilde, aquellos pacientes que cumplan con 11 puntos o más. Es importante que en el momento de iniciar la terapia podamos reconocer dichos factores de riesgo para decidir o no si el paciente se beneficia de la combinación de estos fármacos, o sea, la hidroxicloroquina con la acitromicina. Todo esto nos lleva a prevenir las arritmias malignas y todo eso. Pero, ¿a qué le tenemos? ¿Qué es lo que queremos prevenir? Bueno, aquí vemos un trazo de la torsada de Juan, que es una de las arritmias malignas que queremos evitar con dicho tratamiento y que pudiera estar asociada a la prolongación del QT. La torsada de Juan es una taquicardia ventricular polimórfica que se caracteriza electrocardiográficamente porque la amplitud, la configuración y de los complejos QRS varían y toman una forma helicoidal o sinusoidal alrededor de la línea isoeléctrica del electro. Esta arritmia generalmente suele aparecer en episodios de paroxismos autolimitados, sin embargo, pudiera convertirse en una fibrilación ventricular, que como sabemos es un ritmo premortem prácticamente. De ahí la importancia de evitar que esta arritmia aparezca. Generalmente está asociada a la prolongación del QT. Pero entonces definamos el QT y cómo medirlo. Bueno, el QT, el intervalo QT, es el periodo de tiempo comprendido entre el comienzo de activación del miocardio ventricular y el final de su repolarización, que está representado en el electrocardiograma respectivamente por el inicio del complejo QRS y el final de la onda alfa. Aquí podemos ver en este gráfico, representado con la línea punteada, el intervalo QT. Aquí vemos en la línea punteada negra donde comienza el QRS, el complejo QRS, y acá donde termina la onda T. Finalmente la onda T la vamos a medir justo cuando el final de la onda llegue a la línea isoeléctrica, en este punto, representado acá con la línea azul. Generalmente se ha descrito o la literatura recomienda que miramos el intervalo QT en las derivaciones donde haya Q, onda Q, generalmente es en D2, y en la derivación B5. Aparte del intervalo QT medido, es importante ajustar dicha medida a la frecuencia cardíaca del paciente, que generalmente se realiza mediante la fórmula de Bassett. Aquí la podemos denotar, vemos que en el numerador vamos a tener la medida del intervalo QT dividida entre la raíz cuadrada del intervalo RR, medida aquí en milisegundos. La obtención de esta división nos va a dar el QT corregido a la frecuencia cardíaca del paciente. Existen por otra parte diferentes condiciones, condiciones basales que generalmente son normales, que nos entran en dudas en cuanto a la medición del intervalo QT. Por ejemplo, en pacientes que generalmente son bradicárdicos, no en todos los pacientes que pueden ser identificables, aparece la onda U. La onda U
generalmente relacionada con la despolarización del sistema, la repolarización del sistema Hippocampal del nivel ventricular, podemos identificarla posterior o inmediatamente después de la aparición de la onda T. Igualmente aquí, en este ejemplo representado, es muy fácilmente, es fácil medir el intervalo QT. Sin embargo, en aquellos pacientes que tienen una onda T de morfología diferente, una onda T bífida, definida como una onda T con dos componentes positivos, separados por un valle que nos llega a la línea isoeléctrica, igualmente el intervalo QT lo vamos a medir cuando al final del segundo componente toque la línea isoeléctrica. Y en aquellos pacientes en los que tiene dos componentes la onda T de diferente amplitud, cuyo primer componente es mayor que el segundo, que nos podemos definir si bien se trata de una onda U que está seguida de la onda T o es una prolongación de la onda T. En este caso, pues es un poco más difícil la medición del intervalo QT, sin embargo, se describe o se sugiere que midamos el intervalo QT justo donde llega o donde termina el primer componente de mayor amplitud y que posteriormente se mide el intervalo QTU, que es el final del segundo componente. Bueno, pero estos son casos excepcionales y que generalmente la dificultad de medir el intervalo QT no es siempre, no es en todos los casos. ¿Cuáles son entonces los valores normales del intervalo QT corregido, bien sea por grupo de edad y por género? Bueno, la literatura varía mucho en cuanto a estos puntos de corte. Sin embargo, la Sociedad Latinoamericana de Ritmo Cardíaco recientemente publicó este artículo donde establecen como puntos de corte en niños o en personas, pacientes menores de 15 años de ambos géneros, como un QT normal hasta 0,44. Dan un valor administros hasta 0,46 y ya consideran un QT prolongado 0,47 segundos. En el caso de los adultos, la clasificación para las mujeres ya consideran un QT corregido prolongado mayor a 0,48 segundos. Y para los hombres 0,46. Finalmente, estos valores varían un poco de acuerdo a la literatura. Lo importante es identificar que aquellos pacientes que tengan un QT corregido en reposo mayor a 500 milisegundos ya se considera un marcador de riesgo para presentar tosada de Juan o fibrilación ventricular. Por lo tanto, ya pacientes que antes de iniciar una terapia con hidroxicloroquina o acitromicina que tengan este punto de corte, este valor absoluto del QT corregido, no está indicada la terapia. Generalmente se considera una contraindicación. Existe otro grupo de pacientes que tienen QRS ancho debido a otras condiciones, por ejemplo, pacientes con bloqueo de rama, con estimulación ventricular por marcapaso, pacientes que cursan con una vía accesoria, que usen antiarrítmicos pertenecientes a la clase 1C o que ya tienen cardiopatías avanzadas, donde el QRS generalmente es más ancho, o sea que mide más de 120 milisegundos. En este caso, la Sociedad Latinoamericana de Ritmo, junto con la Sociedad Colombiana y Argentina de Electrofisiología, sugieren corregir el QT corregido, valga la redundancia, ajustado al valor del QRS ancho. Ellos sugieren aplicar la siguiente fórmula: que el QT corregido, el valor absoluto que ya nos dé, de acuerdo a la fórmula que aplicamos, le restemos la diferencia entre el QRS medido, el ancho, menos 100 milisegundos, lo que nos daría pues el valor exacto del QT corregido. La Sociedad Latinoamericana de Ritmo también hace la acotación a factores tanto modificables como no modificables para identificar a aquellos pacientes que tienen más riesgo de presentar arritmia ventricular o tosada de Juan. Aquellos factores que clasifican como modificables la presencia de hipocalcemia, hipocalemia, hipomagnesemia y el uso simultáneo de más de un medicamento que también prolonga el QT. Al final de la presentación les voy a dejar un link para que, con la lista de los medicamentos más frecuentes utilizados y que prolongan el QT para que tengamos conocimiento de los mismos y lo podamos identificar. Y aquellos factores de riesgo no modificables, como ya lo hemos nombrado durante toda la presentación, la edad mayor a 65 años,
el género femenino, la presencia de diabetes mellitus, antecedentes de síndrome del QT prolongado, cardiopatía hipertrófica, pacientes con enfermedad renal crónica que tienen diálisis, enfermedad cerebrovascular y los pacientes que cursan con síndrome coronario agudo. Una vez identificados estos factores de riesgo, que les traje aquí a continuación unos protocolos establecidos por el Colegio Americano de Cardiología, establecido o dirigido para tomar la decisión de cómo iniciar la terapia y en qué pacientes no podemos utilizar la estrategia de la combinación de hidroxicloroquina con cloroquina. El Colegio Americano de Cardiología establece protocolos para dos grupos de pacientes: para los pacientes que están hospitalizados con diagnóstico de COVID-19 y los pacientes ambulatorios. Los pacientes que están hospitalizados con dicho diagnóstico generalmente son aquellos que tienen mayor comorbilidades asociadas y que quizás pudieran tener un valor absoluto de un QT corregido más amplio o más largo, un valor más alto en comparación a los pacientes ambulatorios. Y la idea de este protocolo no es identificar a aquellos pacientes que no pueden recibir la terapia, sino es identificar a aquellos pacientes con estos factores y además establecer contraestrategias severas para poder iniciar la terapia. Por ejemplo, ellos sugieren que antes de iniciar el tratamiento con hidroxicloroquina y acitromicina, sugieren que basalmente se suspenda y evite todos los agentes que prolonguen el QT que no sean de uso obligatorio o crítico. Además, sugieren realizar un electrocardiograma basal de 12 derivaciones, evaluar asimismo la presión hepática y renal y de manera rutinaria revisar potasio y magnesio 6. Por otra parte, recomiendan de manera muy estricta medir muy exhaustivamente el QT corregido y, de ser necesario, pedir interconsulta con cardiología o electrofisiología para establecer el valor definitivo. Por otra parte, también sugiere que se reconozcan cuáles son las contraindicaciones para usar la terapia. Ellos lo establecen como contraindicaciones relativas porque siempre va a ser el beneficio mayor de iniciar la terapia contra el COVID-19 que no implementarla. Sin embargo, vamos a llamarlas como contraindicaciones simplemente. Aquellos pacientes que tienen antecedentes de síndrome de QT largo no se debería utilizar la terapia, o aquellos que tienen un QT corregido basal mayor a 500 milisegundos o mayor a 550 milisegundos, pacientes que tengan un QRS ancho, es decir, mayor a 120 milisegundos. Una vez que se inicia la terapia combinada, sugieren a manera de seguimiento que se realice monitoreo y optimización del potasio sérico de manera diaria. Por otra parte, sugieren realizar un electrocardiograma 2 o 3 horas después de la segunda dosis de hidroxicloroquina y a partir de entonces realizarlo de manera diaria. Todos los días realizar el electrocardiograma para medir el QT. Si durante el seguimiento el QT aumenta en más de 60 milisegundos con respecto al basal o llega a un valor absoluto mayor a 500 milisegundos, se sugiere suspender la acitromicina si es que el paciente la recibe en combinación, o se reduce la dosis de hidroxicloroquina y se repite el electro diariamente. Si durante el posterior seguimiento permanece el QT prolongado o se prolonga más de 60 milisegundos o alcanza el valor de 500 milisegundos como valor absoluto, sí se sugiere interrumpir la hidroxicloroquina y pedir la interconsulta por electrofisiología en vista de riesgo de arritmia ventricular. Por otra parte, ellos también establecen un cierto protocolo para pacientes ambulatorios. Basalmente, de igual manera, se debe revisar o suspender todos los agentes que prolonguen el QT que no sean de uso obligatorio. Igualmente, realizar un electrocardiograma basal, evaluar la función hepática y renal, así como los valores de potasio sérico y magnesio, medir el QT, de ser necesario, con ayuda de un cardiólogo o un electrofisiólogo, y evitar el inicio ambulatorio de esta terapia en pacientes que presenten insuficiencia renal o hepática de manera aguda. ¿Tienen insuficiencia renal o hepática? No se sugiere iniciar dicha terapia si el paciente está ambulatorio, no está hospitalizado.
Igualmente, identificar las contraindicaciones, como son antecedentes del síndrome del QT largo, un QT corregido basal de más de 480 milisegundos, o sea, el tiempo de corte acá es un poquito menor, o 530 milisegundos de pacientes que tienen un QRS ancho mayor a 120 milisegundos. Y es muy importante reconocer que aquellos pacientes ambulatorios que tienen un puntaje de TISDALE mayor o igual a 11 puntos, no se debe iniciar dicha terapia. Si el paciente es candidato o se inició ya la terapia combinada, el seguimiento se va a basar casi igual que los pacientes hospitalizados. Sin embargo, si las restricciones de la cuarentena son prohibitivas y el paciente no puede acudir a los controles electrocardiográficos, no se considera, o ellos dicen que no es necesario, un electrocardiograma adicional si el paciente es de bajo riesgo, o sea, que tiene un puntaje de TISDALE menor a 6 puntos. Ellos sugieren incluso hacer terapias de seguimiento alternativas, como la telemetría, claro, nosotros no tenemos esta tecnología, y hacer un seguimiento estricto vía telefónica de estos pacientes, buscando algún signo o síntoma que pudiera sugerir episodios de arritmia, por ejemplo, el síntoma. Interrogar muy bien esa parte. Por otra parte, sugieren realizar el electrocardiograma 2 a 3 horas después de la dosis en el tercer día de la terapia. Igualmente, si se observa un aumento del QT corregido en mayor de 30 o 60 milisegundos o un valor absoluto mayor a 500 milisegundos, se considera de inmediato suspender la terapia. Este protocolo propuesto por el Colegio Americano de Cardiología pues, es de gran importancia porque nos explica muy detalladamente cuál va a ser la toma de decisiones para iniciar la terapia con hidroxicloroquina y acitromicina. Sin embargo, cada país pues, toma sus decisiones y sus estrategias a seguir. Y pues es importante que hasta la fecha pues ya ha surgido una serie innumerable de estrategias terapéuticas para combatir el COVID-19, pero es importante que conozcamos esta que incluso pues a pesar de que tiene más complicaciones a nivel cardiovascular, pues aún se sigue utilizando. Concluimos entonces, para llevarnos a casa, que la hidroxicloroquina, bien sea sola o en combinación con la acitromicina, podría ser un tratamiento efectivo contra el COVID-19. Es importante conocer que dicha combinación podría provocar complicaciones, entre ellas la prolongación severa del intervalo QT, como lo vimos en la evidencia clínica, y lo que conllevaría a la presentación de arritmias malignas, que es lo que queremos evitar. Por lo tanto, es importante identificar y vigilar los factores de riesgo y es muy importante que conozcamos el puntaje de TISDALE y sobre la base en esa escala decidir y clasificar a los pacientes, de ser bajo, intermedio o alto riesgo. Y por último, pues conocer muy claramente cuáles son las contraindicaciones para dicha terapia. Muy agradecida. Cualquier duda o pregunta en cuanto a la presentación, aquí están los contactos, bien sea me pueden contactar por Instagram a través de la dirección de cardio piso doctora Pina, o por este correo electrónico. Igualmente pues nos podemos comunicar vía WhatsApp por el grupo ya creado por los integrantes de Acuer Valera y PSOC. Muchas gracias por su participación. Me despido.